Hermano, la gracia y la paz del Señor Jesús sean cada uno de nosotros. Vamos a continuar complementando el tema que empezamos la reunión pasada, donde estuvimos hablando acerca de las costumbres que tenían las naciones de las cuales Israel había salido y las costumbres de las cuales tenían las naciones a donde Dios iba a introducir a Israel. En este caso, Israel salió de Egipto, Egipto tenía unas costumbres, Israel entraba a Canaán y los moradores de Canaán tenían algunas costumbres. Entonces estuvimos mirando nosotros por Levíticos 18, las costumbres en parte, porque no son todas. Tenemos que considerar toda la Biblia para considerar todo lo que dice la Biblia acerca de las costumbres. Entonces estamos considerando en parte, ¿sí? Hoy vamos a considerar Levíticos 19, porque es la continuación del 18, y vamos a mirar también algunas cosas que las naciones a las cuales Dios lo iba a introducir tenían esas prácticas, ¿sí? Entonces vamos a empezar a considerar primero el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Primera de Juan 5:19 y vamos a leer un texto que todos nosotros conocemos. Sabemos que somos de Dios. Amén. ¿Por qué sabemos que somos de Dios? Porque nos ha dado su Espíritu. Y el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Sabemos que somos de Dios y mire que lo que dice. Y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Ahora viene una pregunta. ¿Será que el mundo entero está bajo el maligno desde la manifestación de Cristo o desde Adán? Desde Adán. Desde Adán el mundo está bajo el maligno. Porque nosotros hemos hablado cómo Adán pierde los reinos del mundo en esa batalla que tuvo por la mente con el diablo. ¿Listo? Entonces el mundo entero está bajo el maligno. Y en el mundo entero, en el cosmos que nosotros conocemos, está involucrado todas las disciplinas y todas las ciencias y todos los poderes que existen. Está cultura, política, economía, social, lo económico. Todo eso está en el mundo, pues todo eso está bajo el maligno. Todo. La Biblia es clara cuando dice el mundo entero está bajo el maligno. ¿Listo? Entonces, teniendo eso en mente, vamos a considerar entonces Jeremías 10, que es el texto con el que empezamos la reunión pasada. Entonces, naturalmente, si el mundo está bajo el maligno, ¿qué va a querer el maligno en el mundo? Introducir su cultura, introducir la cultura serpentina. Pero gracias a Dios se suscitó un nuevo hombre en el cual va a introducir la cultura de Edén, la cultura de los cielos y la cultura de Dios. Y para eso entonces está la iglesia. Y para eso Dios empezó a introducir esa cultura en un pueblo. ¿Cuál fue ese pueblo? Israel. ¿Sí? Cuando lo sacó de Egipto, que venía de esas costumbres que tenían esas naciones, empezó Dios a decirle por el desierto, estas naciones tenían estas costumbres, pero ahora ustedes, que son un pueblo adquirido por precio de sangre, y un pueblo santo, porque yo soy santo, van a tener estas costumbres y no van a tener las costumbres de las naciones de la tierra. Jeremías 10:1, 10:2. Así ha dicho Yahvé, no aprendáis el camino de las naciones. Y dijimos en la reunión pasada que el camino de la iglesia es ¿quién? Cristo el Señor. Yo soy el camino. Él es el camino. No aprendáis el camino de las naciones ni de las señales del cielo, tengáis temor, aunque las naciones teman. 3. Porque las costumbres, Jukak, de los pueblos son vanidad. Entonces Dios empieza diciéndonos que todo lo que hacen las naciones alrededor de Israel era ¿qué? Era vanidad. Ahora, no solo las naciones alrededor de Israel, las naciones en el mundo sin Cristo, todo lo que hacen es vanidad. Entonces Dios nos dice que no sigamos ese camino, que Él tiene un camino diferente para nosotros. Amén. Entonces vamos a empezar a considerar en Levíticos hoy 19, para sumarlo con 18 en parte. Levíticos 19. Vamos a empezar a considerar también algunas costumbres que Dios no quiere que el pueblo escogido tenga, el pueblo adquirido por precio de sangre. ¿Por qué decimos esto? Porque efectivamente Israel cuando sale de Egipto sale por sangre. ¿Cómo así? ¿Recuerdan la sangre del cordero pascual que se untó en las casas, en los dinteles de la puerta? ¿Listo? Ese fue el precio de la libertad, la sangre.
Levítico 19, y marque Levítico 19 porque vamos a volver a hacer el ejercicio de 8 días y vamos a volver a eso. Levítico 19, 1. Habló Yahvé a Moisés diciendo, habla a la congregación de los hijos de Israel. Entonces tenemos a un hombre llamado Moisés que estaba en la presencia de Dios, que oía las palabras de Dios y tenía un trabajo. ¿Cuál? Comunicarle al pueblo lo que Dios le comunicaba a él. ¿Listo? Hoy ese trabajo lo hace Dios por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu le comunica a la iglesia para que la iglesia comunique al pueblo las palabras de Dios. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, mire lo primero que le dice. Mire lo primero que le dice, santos seréis porque yo soy santo. Santos seréis porque santo soy yo, Yahvé, vuestro Dios. Como lo primero que decían en el 18, yo soy Yahvé, vuestro Elohim. Entonces la primera cosa que nosotros debemos saber por la cual Dios va a establecer leyes alrededor de su pueblo es porque Dios es santo, Kadosh. Dios es apartado. ¿De qué? Del mundo que está bajo el maligno, de las costumbres del mundo que está bajo el maligno, del pecado. Dios es santo, es apartado de todo eso. Es tan santo que hay veces nosotros, o hay veces no, nosotros no podemos comprender lo santo que es Dios. ¿Sí? Pero es lo primero que Dios le dice a Israel, sé santos porque yo soy santo. Ahora, sumémoslo en Levítico 27, ahí mismo. Cuando empieza a hablar de las penas por los actos de inmoralidad, el 27 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo, Yahvé, soy vuestro Dios. Y Yahvé nuestro Dios es ¿qué? Santo. Entonces, Él es santo y le pide a Israel que sea ¿qué? Santo, santifíquese. Y santificarse en ese momento que estamos leyendo era ¿qué? No participar de todo lo que estaba participando las naciones. O sea, apartado de eso como Dios era apartado. Ahora, miremos la revelación del Nuevo Testamento que nos habla de esas santificaciones, Efesios 1, versículo 3. Y deje marcado Levítico 19 porque vamos a volver ahí. Efesios 1, versículo 3. Nuevo Testamento. Vamos a leer desde el versículo 3. Efesios 1, versículo 3. Dios escogió a Israel en el desierto, los escogió, los sacó de Egipto, y cuando los saca, después de pagar precio de sangre, les dice, yo soy santo, ahora ustedes santifíquense. ¿Listo? Efesios 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué hizo? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el hombre que fue bendecido por Dios. Nosotros somos benditos ¿en quién? En Cristo. Nos bendijo con toda bendición. Doblemente benditos. Nos bendijo con toda bendición espiritual ¿en quién? En Cristo, porque es que en Cristo nosotros tenemos todas las bendiciones. ¿Listo? Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Para qué nos bendijo y para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí ven? Entonces mire que el mismo mandamiento que era para Israel es para la iglesia. Santifíquense pues, porque yo Yahvé, el que estoy en medio de ustedes, soy santo. Soy separado y apartado del mundo. Ahora le dice a la iglesia, los escogí, los bendije con toda bendición espiritual para que fueran ¿qué? Santos. O sea, kadosh, agios, es en el griego, para que fueran apartados. ¿De qué? Del mundo que está bajo el maligno. Del mundo que tiene costumbres contrarias a las costumbres del hombre espiritual. ¿Cierto? ¿Eso por qué lo sabemos nosotros? Pues lo sabemos nosotros primero mirando las leyes de nuestros gobernadores. Cómo las leyes de nuestros gobiernos son completamente en contra de la palabra de Dios. Pues vamos a Levítico 19. Y vamos entonces a considerar solamente algunos aspectos, no vamos a ver todos. 3.
Versículo 3. Esto lo sabe uno por la ley de la conciencia. Esto que vamos a leer nosotros acá. Pero más sin embargo, el Señor nos lo escribe en la ley para que tengamos una conciencia más clara. Cada uno temerá a su padre y a su madre. ¿Listo? Cada uno temerá a su padre y a su madre. Y la Escritura no nos dice qué tipo de padre y qué tipo de madre es para temerle. No nos dice, cada uno temerá a su padre si es bueno y a su madre si es buena. Cada uno temerá a su padre si es malo y a su madre si es mala. No. Cada uno temerá a su padre y a su madre. Mire lo que Dios introduce en lo que quiere que el pueblo de Israel practique. Ahora, había una pena no por no temer a los padres. En 29, Levítico 29, había una pena por alguien que maldijera a su padre o a su madre. ¿Sí? 29. Todo hombre que maldijera a su padre o a su madre, ¿qué dice? De cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo. ¿Qué dice la Biblia? Su sangre será sobre él. Y sigue siendo una ley universal. No se puede maldecir al padre y a la madre. Cargas con pecado en tus hombros por esa causa. Mire lo que dice Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio. Vamos a sumar la palabra y vamos a leer rapidito porque son varios textos. Y deje marcado Levítico. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Entonces nos dice que le debemos temer en Levítico. Y ahora en Deuteronomio 5, 16 nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Vuelve el texto y no nos dice qué tipo de padre o madre es para honrarlo. ¿Se entiende lo que trato de decir? No dice qué tipo de padre y madre es para honrarlo. Solo nos dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Como Yahvé tu Dios te ha mandado. ¿Para qué? Para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Yahvé tu Dios te da. Entonces, muchos hijos son bendecidos y tienen largura de años. ¿Por qué? Porque honran a su padre y honran a su madre. Ahora, a la luz del Nuevo Testamento, Pablo habla de este texto en Efesios 6:2. Vamos a Efesios 6, versículo 2. Y vuelve Pablo. Aquí Pablo habla de lo mismo que dice Deuteronomio, pero le añade algo más. Efesios 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre. Lo mismo, ¿cierto? Pero mire lo que le añade Pablo. Que es el primer mandamiento con promesa. Es la quinta palabra. ¿Sí? De los mandamientos que Dios daba, ese era el primero que tenía una promesa. ¿Cuál? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿No me entiendes? Esas eran las leyes que Dios le dio a Israel. Leyes santas, leyes justas y leyes buenas. Pero como el hombre no es santo, no es justo y no es bueno, no podía cumplir esas leyes. Entonces, ¿qué hace nuestro Dios? Envía a su Hijo Jesucristo para que ahora Cristo cumpla la ley de Dios por nosotros en nuestra vida. La ley se cumple en Cristo. Amén, hermano. Vamos a Levítico 19, ahora vamos a ver el versículo 4. 19:4 dice, no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo, Yahvé, vuestro Dios. Entonces, ¿qué tenían las naciones de Egipto y qué tenían las naciones de Canaán? Que tenían ídolos por todos lados, dioses de fundición. Y un ejemplo de eso, ¿recuerda el becerro de oro? Bueno, un dios de fundición. ¿Y eso por qué se dio? Porque venían egipcios mezclados con los israelitas. Los estudiosos dicen que ese becerro que hicieron era Apis, uno de los dioses egipcios. ¿Sí me entiendes? Entonces, efectivamente, Dios les dice, no se vuelvan a ellos. Yo, Yahvé, su Dios. Y en Deuteronomio, cuando Dios le aparece al pueblo en la montaña, que está ardiendo en humo, en fuego, que hay humo, que hay tinieblas, que hay relámpagos y voces, que el pueblo no quería acercarse, y el escritor a los hebreos nos revela que Moisés estaba espantado.
Dios les dice en Deuteronomio, mira que ninguna figura visteis. ¿De acuerdo? Y a los israelitas se les acusó siempre que adoraban un Dios invisible. Les dice Dios, no viste ninguna figura para que se hagan de mí una escultura. ¿Por qué? Porque las demás naciones todas tenían su cultura, sus muñecos fundidos. Bueno, 5. No, vamos al versículo, vamos a saltar al versículo 9. Pasemos al versículo 9. Vamos a considerar esto. Después lo consideramos en casa. Hoy vamos a considerar el 9. Cuando ceguéis la mies de tu tierra, o sea, la mies se ciega cuando el fruto ya está maduro y listo para recoger. ¿Listo? Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. O sea, yo tenía 1 hectárea y en esa hectárea, cuando era el momento de la siega, que ya estaba el fruto listo para que pasara la hoz, según el mandamiento de Dios a los judíos, no tenía por qué cegar toda la hectárea. Tenía que dejar un espacio que yo no cegara. ¿Para qué? Sigamos leyendo. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Algo más, mira. Si en esa hectárea había viñas, no podía coger todo el fruto, ni coger el que caía al suelo. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Yahvé vuestro Dios. ¿Listo? En Deuteronomio 24, 19 al 22, se añade la viuda. Ahí no lo dice, pero en Deuteronomio se añade. Queda entonces para el pobre, para el extranjero y para la viuda, sumando la palabra. Ahora, vamos a mirar cómo algunos israelitas sí cumplieron esta palabra. Vamos a ir a Ruth y deje marcado Levíticos. ¿Recuerdan Ruth? La moabita, dice el texto bíblico. ¿Y ustedes recuerdan de dónde salió Ruth? Los moabitas salieron de la relación entre Lot y su hija. ¿Recuerda que lo vimos en la reunión pasada? Ruth, capítulo 3, capítulo 2, versículo 14. Bueno, el contexto. Ustedes saben que Noemí fue con su esposo Elimelec, se fueron para Moab. Luego allá los hijos de Elimelec consiguieron esposas moabitas. Y cuando tú miras la etimología hebrea de los nombres, Malón es uno, no recuerdo el otro, sus nombres significaban como si estuvieran enfermizos, dice el texto. Pasó algo, ellos murieron. Una de las nueras de Ruth, de Noemí, no quiso seguir con ella, pero Ruth se quedó con ella. Y Ruth se fue con Noemí para Israel nuevamente. Cuando llegan a Israel, estaban pobres, no tenían dinero, la heredad la tenía otro familiar, otro pariente, ¿cierto? Entonces recuerde que no se podía espigar todo porque era para los pobres, huérfanos y viudas, ¿listo? Entonces llegó ella a espigar al campo de Boz, ¿sí? Boz era un pariente de Elimelec que era adinerado y tenía hectáreas de tierra. Versículo 14. Boz le dijo a la hora de comer a ella: ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores. Y él le dio el potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar. Y Boaz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espiga entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos. Esto sí no lo decía en la ley, ¿cierto? Pero Boaz quería que le dieran a Ruth de lo que caían de los manojos, adrede. Y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Entonces mire cómo Dios lava la ley para que fuese cumplida. Entonces aquí en este caso está cumpliendo lo que el Señor había dicho en Levítico: no cegarás todo, dejarás unas cosas en el suelo y dejarás del viñedo también en su árbol y en el suelo para que los pobres vengan y puedan recoger, ¿cierto? Para que no hubiese necesitado en Israel. Ahora, hablando en el lenguaje del Nuevo Testamento, ¿qué es esto? Hebreos 13, versículo 5.
Hebreos 13, versículo 5. Recuerden que estamos hablando de las costumbres del pueblo de Dios, de la cultura de Edén. Hebreos 13, versículo 5. Hebreos 13, versículo 5. Mire cómo se interpreta a la luz del Nuevo Testamento. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Estamos hablando de las costumbres que tenían las naciones. No. Entonces el Señor le dijo que lo espigara y dejara una parte. Sean vuestras costumbres sin avaricia. Entonces, cuando un israelita que tenía campo segaba todo y no dejaba nada para el huérfano, ni el pobre, ni la viuda, ¿cierto? ¿Qué estaba mostrando? Que era avaro. Pero las costumbres del pueblo de Dios deben ser sin avaricia. Sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Aleluya. Entonces el Señor bendecía a los israelitas que dejaban sin cegar toda su mies en su campo y les proveía después por cumplir la palabra del Señor. Amén. Volvamos a Levítico 19, vamos ahora al 11. Versículo 11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Estas son las costumbres que Dios quiere que tenga el pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento vuelve y nos habla de lo mismo en Efesios 4. Lo mismo que está hablando el Señor acá, Pablo lo amplía. Efesios 4, versículo 25. Y hay muchos textos más, sino que solamente vamos a tomar ese. Efesios 4, versículo 25. Mire cómo dice. Por lo cual, desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Pues el Señor nos mandaba en la ley, no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Y aquí Pablo vuelve y nos muestra, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Sí? Lo mismo que hablaba en el Antiguo Testamento. Ahora, queremos decir algo para continuar. Esto que estamos leyendo nosotros, ustedes recuerdan que el Señor Jesús le dijo a los fariseos, si me creyeran a mí, creerían a Moisés, porque Moisés dio testimonio de mí. Estamos leyendo a Moisés, ¿cierto? O sea que en lo que estamos leyendo, Moisés está dando testimonio de el Hijo de Dios, ¿cierto? ¿Cómo está dando Moisés testimonio del Hijo de Dios en lo que estamos leyendo? Esta vida que se está viviendo acá, la vive es el hombre espiritual. Esta es la vida que Cristo vivió en los días de su carne. Lo que Dios decía que no debería hacerse, Cristo no lo hizo. Lo que Dios dijo que debería hacerse, Cristo sí lo hizo. ¿Sí me entiendes? Entonces, esto lo que estamos leyendo es el testimonio del Hijo de Dios, viviendo la vida de Dios en la tierra. Pero ahora entonces nosotros tenemos ahora su espíritu. ¿Para qué? Para seguir viviendo la vida de Dios. Costumbres apartadas de las naciones de la tierra. Amén. Pasemos al versículo 13, 19-13. 19-13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario de jornalero en tu casa hasta la mañana. La Biblia textual dice, no pernoctarás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. El jornalero en Israel trabajaba y le pagaban. ¿Sí? El mismo día que terminaba su trabajo, se le daba su paga para que él a su vez diera alimento en su casa. Entonces el mandamiento de Dios para los que tenían jornaleros era que no le retenga el salario, no pernoctarás, ¿sí? De noche. No le retendrás el salario a tu trabajador, sino que te lo darás, ¿cierto? Ese era el mandamiento. Ahora, vamos a considerar en el Nuevo Testamento lo que dice Santiago Jacobo, y deje marcado Levítico. Santiago Jacobo, capítulo 5,
versículo 4. Entonces leímos, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Listo? Santiago, Jacobo, capítulo 5, versículo 4. Entonces mire cómo dice. Quiero leer también de la Biblia textual que la tenemos ahí. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, el cual por engaño no les habéis sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a oídos de Yahvé, no, del Señor de los ejércitos. ¿Listo? Entonces, ahí en la Biblia textual donde dice, he aquí clama el jornal retenido, lo mismo que dice en la ley, no retendrás el salario al jornalero. Lo mismo aquí dice en el Nuevo Testamento, he aquí clama el jornal retenido de los obreros que han cosechado vuestras tierras. ¿Sí? Entonces, cuando no se le pagaba, los obreros clamaban a Dios. Oh, Señor Elohim, mi patrón no me ha pagado mi salario por el trabajo que hice por hoy en la tierra de él. Ese clamor llegaba a oídos del Señor. ¿Y sabe cómo el Señor enfrenta la situación? Siendo el Señor de los ejércitos. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos diciendo? Ustedes saben que en el Antiguo Testamento hay una palabra, Jehová de los ejércitos, ¿recuerda? La palabra hebrea es Yahvé Sabaoth o Sebaoth. Es el que pelea por nosotros. ¿Sí? Así que si tú le retenías el salario a tu jornalero, Yahvé iba a intervenir como el Señor de los ejércitos para que tú le pagaras tu jornal a tu jornalero. Cosa complicada, hermano. Entonces eran leyes santas, justas y buenas. Volvamos a Levíticos 19, versículo 14. La Escritura dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y nada hay de desecharse, incluso esto que estamos leyendo. Amén. Vamos al versículo 14. Este mandamiento. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Yahvé tu Dios, yo Yahvé. ¿Listo? Naturalmente el contexto histórico es un ciego de verdad y un sordo de verdad, ¿cierto? Israel no debería colocarle tropiezo a ninguno de ellos dos, porque las naciones de donde salieron y a donde iban a entrar sí lo hacían. Ahora, en un ambiente espiritual, ya trasladándolo a la economía neotestamentaria, ¿qué podría ser esto en parte? Pero ustedes saben que los sordos son los que no escuchan las cosas de Dios y los ciegos son los que no ven a Dios. Entonces nosotros no podemos tropezar a esa gente, a los que no creen, sino ser paciente con ellos para que ellos puedan acercarse al Señor, ¿cierto? Eso ya viéndolo desde la economía neotestamentaria. Versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favorecerás al pobre, ni complaciendo al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces, ¿qué pasaba en este caso? Hay veces se quería favorecer al que era pobre. Ay, no es que es pobre y entonces hay que favorecerlo. No, debe favorecerlo porque es pobre. ¿Qué pasa donde se va haciendo un juicio a un pobre y el pobre sea el culpable? ¿Se me entiende? Hay que tener una medida justa y equitativa. Eso es lo que le pedía Dios a Israel. Versículo 20, vamos a considerar el 20. El 16. Interesante. Esto sí lo hacen todas las naciones de la tierra. Y Dios quiere que el pueblo santo no lo haga. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. ¿Sí ves? No andarás chismeando entre tu pueblo. Entonces, ¿qué pasaba? El chismoso provocaba un mal incalculable en el pueblo y sobre todo a 3 personas. El mal que se causaba él mismo, el mal que le causaba al que le estaba oyendo y el mal que le causaba a aquel de quien estaba hablando. Es un asunto complejo. ¿Amén? Amén. No andarás chismeando entre tu pueblo. En la textual dice difamando. Amén, que el Señor nos ayude. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Entonces, este mandamiento que se dio en la ley es rectificado
en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Primera de Juan 2, versículo 11. Algo de lo que hablaba nuestra hermana ahorita en lo que leímos de la Escritura. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver del 10. No. 10, sí. Primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está ¿cómo? En tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. ¿Sí? Nosotros hicimos una vez un ejercicio con un hermano, creo que fue en la costa. Íbamos en una carretera, pero no venía nadie, íbamos por la noche y no venía nadie. Miramos que no viniera nadie a ninguno de los dos lados, ¿listo? Apague la luz, ¡pum! La apagó un momentico. No sabía para dónde íbamos, oscuro la carretera, ¿cierto? Entonces cuando hay un hermano que aborrece a otro hermano, él anda en tinieblas, no sabe para dónde va. ¿Por qué? Porque está en tinieblas. ¿Y qué hace esas tinieblas? ¿Qué hace que tenga tinieblas? El aborrecimiento a su hermano. Ahora, Dios nos detalla un poco más acerca de esto. Ahí mismo, denle la vuelta a la página 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano, estamos hablando de que no aborrecerá a su hermano. ¿Cómo es? Homicida. Delante de Dios, el creyente que aborrece a su hermano, Dios lo ve como homicida. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Por qué? El mismo contexto viene hablando y explica y coloca como ejemplo a quién? Caín y Abel. ¿Por qué mata Abel a Caín a Abel? Porque lo aborreció. ¿Sí me entiendes? Entonces Dios nos muestra, ellos eran hermanos, ustedes son hermanos, él lo aborreció y lo mató. Tú por aborrecerlo te cuenta como homicidio. Es tremendo, ¿no? Es más complejo la ley, la gracia. En el Antiguo Testamento era matarlo físicamente. Ahora aquí es aborrecerlo en el corazón y Dios lo cuenta como homicidio, como si hubiera matado a alguien. Complejo, ¿cierto? Y dice, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Pero parece una contradicción porque la vida eterna sí es permanente, ¿cierto? Entonces aquí ya empieza a hablar de los juicios dispensacionales. ¿Recuerdas? El que le diga necio o raca a su hermano, Mateo 5, ¿cierto? Amén, que el Señor nos ayude. Volvamos, Levítico 24, 19. Levítico 19. 19, vamos a ver ahora el 18. Mire lo que hacen las naciones. Y nosotros también deberíamos aprender de la ley, hermano. Porque muchas veces nosotros queremos hacer juicio y no esperando que Dios haga un juicio. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé. Entonces, ¿qué pasa? En el Nuevo Testamento, en Romanos 12:19, está lo que Pablo escribe de ese texto. Vamos a leerlo, Romanos 12, versículo 19. ¿Sí vemos cómo en el Nuevo Testamento encontramos toda la ley que fue dada en el Antiguo Testamento en Levítico? 12:19. Eso lo dijo el Señor por medio de Moisés en la ley a Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida y para cuando entraran no hicieran estas cosas e hicieran algunas otras. Por ejemplo, aquí nos dice no se venguen. Capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos. La venganza siempre incluye cierto grado de ira. Entonces el Señor lo dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. ¿Por qué? Porque nuestra medida aún no es justa. Porque nosotros, si vamos a darle a alguien, no le vamos a dar exactamente lo que se merece. Le podemos dar un poco más o le podamos dar un poco menos. No le damos la medida exacta. En cambio, Dios, su trono, cetro de equidad, Él sí le va a dar a Él lo que se merece. Entonces, por eso el Señor le dice a la iglesia, por Pablo, a través del Espíritu, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que nos dice el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento para introducir la cultura de Edén a la iglesia. Esta es la cultura del nuevo hombre. No vengarse. La cultura del viejo hombre y de las naciones sin Cristo es que yo me vengo. Me va a pagar por lo que hice. Esa es la cultura del hombre viejo. Amén. No os venguéis, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, el Señor es el que paga. Da una medida justa y equitativa, porque aún nosotros no podemos dar una medida justa. Ahora, viene la segunda parte. No os venguéis y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Ese mandamiento se dio en la ley, en Levítico. Vamos a ver que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo, y muchas veces Juan el apóstol habla de él. Vamos a Hechos 13, de Juan 13, que ya lo leímos ahorita, Juan 13, 34. Juan 13, 34, y es la noche en la que el Señor lava los pies a los discípulos, en la última Pascua, y llega al versículo, 34. Un mandamiento nuevo os doy. Presta atención al mandamiento nuevo. ¿Cuál es? Que os améis uno a otros. Bueno, la pregunta ¿es nuevo o no es nuevo? Porque ya lo leímos en la ley. ¿Qué lo hace que sea nuevo? Siga leyendo. Como yo os he amado. Eso es lo que lo hace nuevo. Porque nadie nunca nos amó como nos amó Él. Entonces ahora Él nos da ejemplo cómo nos amó. Y ahora nos dice, amaos los unos a los otros, pero no con ese amor egoísta que tenemos nosotros, sino como yo os he amado. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que lo hace nuevo, completamente. Entonces, si ves cómo el Señor cumple la ley y la magnifica, Isaías nos amó como a sí mismo y magnificó el mandamiento, lo cumplió y lo magnificó, lo que dice Isaías, hermano. Amén. Señor, ayúdame. Y en esto conoceréis que todos son mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. Amén, hermano. Volvamos a Levítico 19, 19. Vamos rápido. Mis estatutos guardaréis, no harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Lo que hablábamos ahorita. Tu campo sembrarás con semillas, tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de hilo, que también lo dice en Deuteronomio 22. Pasemos al versículo 26. Solamente estamos considerando algunos aspectos, no todos. Nos daría para muchas reuniones. No comerás cosa alguna con sangre. ¿Por qué? Porque la vida de la carne estaba en la sangre. Y la sangre no es para comer. La sangre es para hacer expiación. ¿Listo? No seréis agoreros ni adivinos. La palabra agoreros en la Biblia textual está traducida, no seréis astrólogos. Una cosa es astronomía, que estudia el movimiento de las constelaciones de los planetas, y una cosa es astrología, Walter Mercado. Ok, son dos cosas diferentes. ¿Listo? Entonces el Señor le dice, no seáis astrólogos ni adivinos. ¿Por qué? Porque todo eso lo hacían las naciones de Egipto y las naciones de Canaán. Y ahí mismo en el 31, no os volváis a los encantadores. Ahí en la Biblia textual dice, no os volváis a los que evocan los espíritus de los muertos. Porque era una práctica común en las naciones, hacer espiritismo e invocar otros espíritus de los muertos. Aquí donde dice encantadores, la palabra hebrea significa como vientre o hoyo. Y a veces se utilizaba una botella de cuero por su semejanza al vientre. Y se aplica a los ventrículos. Ellos utilizaban los ventrículos porque ellos utilizaban partes de sacrificios y fingían tener comunicación con el mundo invisible. Todo esto hacían las naciones. Entonces Dios le dice, ustedes son santos, recuerden.
Son santos y son apartados y no van a hacer lo que hacen las naciones. Ahora, en Levítico 26, ahí mismo, y la persona que atendiere encantadores, o lo dice la Biblia textual, evocadores de espíritus, o adivinos, para prostituirse tras ellos, y yo pondré mi rostro contra tal persona, y la cortaré de entre su pueblo. O sea, una pérdida de comunión. Había un juicio por ir a los evocadores de espíritus, hermano. Y hoy las naciones, nosotros conocemos, estuvimos en un lugar donde los martes y los viernes llegaba mucha gente a que le leyeran el cigarrillo, la mano, las cartas, y cosas por el estilo. Eso es común entre la gente de las naciones, pero no puede ser común entre el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es un pueblo apartado. El pueblo de Dios no practica la nigromancia, ni la adivinación, ni la evocación de los espíritus de los muertos. Vamos entonces Vamos en el... Listo. Volvamos al 19:28. Esto también lo hacen las naciones. Por todo lado, por donde usted va, lo va a ver. No haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. La palabra ahí más bien es sajadura, como dice la Biblia textual. No haréis sajadura en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Yahvé. Bueno, vamos a sumar la palabra en Deuteronomio 14 y volvemos ahorita para comentar algo acá. Deuteronomio 14, versículo 1. Que vamos a leer la textual. Entonces, en el Deuteronomio 14:1, hijos sois de Yahvé vuestro Dios, no sajaréis ni os raparéis a causa de un muerto. La Biblia textual dice, ni os raparéis entre los ojos en causa de un muerto. Entonces, ¿qué tenían por costumbre estas naciones? Hacerse hondas incisiones con un cuchillo o con un pedernal. Se hacían incisiones, huecos, ¿sí?, en su cuerpo, que es lo que se llama sajaduras, en el rostro, en los brazos o en las piernas, y la utilizaban como señal de luto por alguien que moría en sus países, ¿cierto? Era común entre los paganos esa señal de luto, y también era señal de respeto a los muertos, y también se entendía como una ofrenda a los muertos. Ahora, volvamos a Levítico 19, para que miremos la segunda parte, donde dice, no imprimiréis en vosotros señal alguna. En la Biblia textual dice, no haréis marca de tatuaje. Dice la Biblia textual. Así. Ahora, ese tipo de marca se hacía casi siempre en honor a algún ídolo. Y la marca muchas veces era o con un hierro candente, como el que hacen para las vacas, ¿recuerdan? Para los animales, ¿sí? O eran figuras de flores, hojas o estrellas. A veces utilizaban hierro, a veces utilizaban pinturas y a veces utilizaban tintes, ¿cierto? Eso hacían las naciones. Se imprimían en su cuerpo imágenes, ya sea de las constelaciones o otro tipo de imágenes. Muchas veces eran con cosas candentes de hierro, o ya eran con tintas, o ya eran con pinturas. Entonces Dios le decía a Israel, no tienen por qué tener ninguna señal en su cuerpo, porque esas señales también hacían alusión que era en honor a algún ídolo, ¿cierto? O sea que esto terminaba siendo ¿qué? Idolatría, de alguna manera, ¿cierto? Entonces ese es el mandamiento, y hoy vemos que las naciones por todo lugar lo tienen. Yo no estoy de acuerdo con un hermano bien serio que dice que él no ve problema en los tatuajes. Pues yo sí veo bastante problema, en el sentido de que es algo que no le agrada al Señor. ¿Nuestro cuerpo no es templo del Espíritu Santo? Ya vamos a estar nosotros rayando el cuerpo del Espíritu Santo. Pero los que no han estado siempre, los que están afuera y vienen así ya tatuados. No, ya es que se puede hacer, hermana. Ya, es una nueva creación. Ahí no vale tatuaje. Uno no debería hacerse señales, pero si se lo hace por la ignorancia que hay en el mundo de Dios, pues si el Señor lo recibe con todo y tatuaje. Es que lo hace una nueva creación.
Hay personas que yo he visto que se vuelven creyentes y han tratado de borrárselos, pero no sé qué tan bueno sea para el cuerpo. No sé si pueda contraer alguna enfermedad, cáncer o alguna cosa, no sé. Sí, entonces, ¿se me entiendes? Entonces vamos a hacerle caso al Señor. Es más sabio. El Señor es más sabio que nosotros. Amén. ¿Listo? Amén, hermanos. Amén, hermanos. Vamos entonces a Levítico 19:29. Otro aspecto. No contaminarás a tu hija haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Quiero leer el texto correspondiente que lo tiene en Deuteronomio 23, versículo 17, y lo vamos a leer de la Biblia textual, porque la Biblia textual nos aclara más el sentido del pasaje. Deuteronomio 23, 17. Reina y Valera dice: no haya ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. Biblia textual. No habrá prostitutas sagradas entre las hijas de Israel. Biblia textual. Ni prostitutos sagrados entre los hijos de Israel. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando dice lo que estamos leyendo acá en Levítico: no contaminaréis a tu hija haciéndola fornicar para que se prostituya en la tierra y se llene de maldad. Cuando las naciones presentaban sacrificios a otros dioses, muchas veces en esos sacrificios había actos de fornicación. Y entonces se conocían en esas naciones como las prostitutas sagradas. Siempre que estaban relacionados en sus sacrificios a otros dioses con fornicación. Les voy a poner un ejemplo. ¿Ustedes recuerdan Balán? Ok. ¿Ustedes recuerdan que Balak, el rey de Moab, lo contrató para que maldijera a Israel? Y él le dijo: no lo puedo maldecir porque es un pueblo bendito. Pero ¿qué hizo el diablo? Por medio de Balán, le dijo: hágalo que se acueste con las mujeres, los hombres israelitas con las mujeres moabitas, y así terminarán en fornicación y en adoración a otros dioses. Preciso. Y cuando termina todo el proceso de Balán, aparecen los hijos de Israel teniendo relaciones sexuales con las moabitas y adorando otros ídolos. Entonces casi siempre la fornicación llevaba a la adoración de otros ídolos. Entonces por eso se dice acá: no habrá prostitutas sagradas entre las hijas de Israel. Cuando habla sagradas, no porque eran santas, sino que porque se hacía en un ambiente religioso. ¿Sí? Ajá. Entre las hijas de Israel ni prostitutos sagrados, porque también eran hombres y mujeres. Y se veía sodomismo y se veía de todo. Entonces el Señor nos quiere a nosotros apartados de todo lo que hacen las naciones. Amén. Volvamos al 32. Preste atención. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Yahvé. ¿Sí? Entonces el Señor está inculcando el respeto y la honra que se deben las canas. Miren lo que dice Job. Job 32. Job 32, versículo 6. Ustedes recuerdan que habían 3 personas con Job: Elifaz, Temanita, Bilda, ¿sí? Y había alguien más. Bueno, en el capítulo 32 aparece una 4ª persona que se llama Eliú, Dios de él. ¿Listo? Entonces él estaba escuchando lo que estaban disputando todos los amigos de Job y Job. Entonces llega al capítulo 32, versículo 6. Respondió Eliú, hijo de Baraquel Busita, y dijo: yo soy joven y vosotros ancianos, por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Entonces, ¿qué estaba haciendo él? Estaba guardando su lugar, honrando las canas, esperando que las canas primero hablaran para él después dar a conocer lo que él había recibido. Esa es una manera. Ahora, mire lo que dice Job 12:2, ahí mismo atrás. 12:12.
En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia, ¿cierto? Entonces, mire, el Señor tenía razones por mandar a que los israelitas honraran las canas, hermano, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pide al pueblo de Dios hacer? Naturalmente que las naciones en Egipto y Canaán no lo hacían, ¿cierto? Deshonraban las canas. Vamos ahora a mirar el 38. ¿35? 35. Levítico 19, 35. Estamos siempre volviendo a Levítico 19. No hagas injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Balanzas justas y pesas justas y medidas justas tendréis. Yo, Yahvé vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. ¿Sí? Quiero leer la Biblia textual. No haréis injusticia en el juicio, ni en la medida de longitud, ni en la de peso, ni en la de capacidad. Tendréis balanzas justas, pesas justas, efa justo e injusto. ¿Qué es esto? La efa era medida para todo lo que era grano, para todo lo que se podía pesar como tierra, ¿sí? Producto de la tierra, frutas, granos, y el hin era para la medida de líquido, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacían las naciones? Alteraban los pesos y las balanzas en sus medidas. Entonces Dios le está diciendo al pueblo de Dios que tenga pesa exacta, que no la manipule para ganar unos gramos de más, ¿cierto? Y eso lo vemos nosotros muy a menudo, ¿cierto? Balanzas falsas, hermano. ¿Amén? Aquí ya. Gracias, hermano. Entonces, no tendrás balanza falsa. Ahora, mire qué es lo que dice Proverbios 20, versículo 10, y volvemos a Levítico 19. Proverbios 20, versículo 10. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Que dicen 4 libras de mango por 2.000. Te pesan las 4 libras y cuando tú llegas a la casa, eso no son 4 libras. Y ahí tú miras que dicen 4 libras, ¿cierto? Y llegas a la casa y aquí como que hay por 2.000. Y aquí cuando llega uno a la casa, aquí no hay 4 libras. Hay como 2 libras, pesa falsa, balanza falsa. Eso es normal entre las naciones, hermano. Proverbios 20:10, mire lo que dice Salomón. Pesa falsa y medida falsa, ambos son abominación a Yahvé. ¿Sí ves? Es abominación, claro, porque está robando, está defraudando. El hebreo dice una piedra y una piedra, un efa y un efa. Dice así el hebreo, literalmente. Pesa falsa, medida falsa, ambos son abominación a Yahvé. Señor, ayúdanos. Levítico 19:37. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, yo, Yahvé. ¿Sí? Esto era lo que Dios le enviaba al pueblo. Ahora, Dios colocaba su ley a Israel. Israel debía guardar la ley del Señor. Cuando no guardaba la ley, entonces venía juicio a Israel por desobedecer la palabra del Señor. Vamos a mirar un ejemplo de esto. Primera de Reyes 17, y ya vamos terminando, hermanos. Primera de Reyes 17. Disculpe, hermano, Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 17. Y vamos a hablar de la caída de Samaria, cuando fue llevada en cautiverio por Salmanasar, rey de los asirios. Vamos a leer el versículo 6. Segunda de Reyes 17:6. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria, por el contexto de Salmanasar, tomó a Samaria y la llevó a Israel y llevó a Israel cautivo a Siria.
y los puso en Lalá, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los medos. ¿Qué es ir en cautiverio? ¿Por qué alguien va en cautiverio? Porque estaban en la guerra, perdió la guerra y se lo llevaron cautiverio. ¿Listo? Entonces, ¿por qué muchas veces hay hermanos cautivos del pecado? Porque han perdido su batalla contra el pecado. No han combatido contra el pecado hasta la sangre, como lo dice Hebreos. Y es por desobedecer la palabra del Señor. Muchas cosas en nuestra vida es por desobedecer la palabra del Señor. Versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Yahvé su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Versículo 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones. La Biblia textual dice, en las costumbres de las naciones. ¿Ves? ¿Por qué fueron ya los cautivos? Porque anduvieron en las costumbres de las naciones. Y Dios fue claro cuando le dijo, no haréis las costumbres de las naciones. ¿Ves? Pasemos al versículo 34. El mismo de 2 Reyes 17. Hasta hoy, o sea, en el momento que se escribe el libro, hacen como antes, ni temen a Yahvé, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley, ni los mandamientos que prescribió Yahvé a los hijos de Jacob, al cual puso por nombre Israel. La Biblia textual dice, hasta hoy siguen obrando con sus costumbres antiguas, costumbres alejadas de la cultura de Edén, de la cultura del pueblo de Dios, hermano. Tremendo. Y mire que lo que dice Salmo 106:35 para confirmar eso. Salmo 106, versículo 35. Mire lo que dice. Recuerde que Kadosh y Agios es separado, apartado, por tanto santo. Salmo 106, versículo 35. Mire lo que dice Israel. Antes se mezclaron con las naciones. El pueblo separado y santo no se mezcla. Y por eso no se permitían mezclas en el Antiguo Testamento. Porque hay que ser separado y santo. Entonces, muchas veces hay juicios de Dios entre los hermanos por mezcla con las naciones, con mezcla con las costumbres del mundo. Dios es un Dios celoso, hermano. Antes se mezclaron con las naciones o los gentiles, y mire cómo dice, y aprendieron sus obras. La Biblia textual dice, e imitaron sus costumbres. ¿Cierto? Ahí tenemos la Biblia textual. E imitaron sus costumbres. En vez de ser imitadores de hijos de Dios, en vez de ser imitadores del Hijo de Dios como hijos amados, imitaron las naciones. O sea, miraron a las naciones para hacer lo que hacían las naciones, en vez de mirar al Señor para ver qué es lo que hacía el Señor. Tremendo, hermano. Y terminemos con Juan, capítulo 6:35. Entonces, eso que leímos nosotros es una vida. Es la vida del Hijo de Dios, apartado de todo lo que es el mundo y todo lo que es pecado. Y esa vida está implantada en cada uno de los creyentes para que vivamos esa vida. Una vida santa, una vida apartada, sin mezcla con las costumbres de las naciones. Ahora, Juan 6, versículo 38. Mire para qué descendió el Hijo de Dios del cielo. Juan 6, 38. Porque he descendido del cielo. ¿Quién descendió del cielo? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Listo? ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Que viviera separado, en parte de acuerdo con lo que estamos leyendo. Que viviera separado, que viviera apartado del mundo, que viviera sin mezcla, y Cristo vivió esa vida. Por eso lo que estamos leyendo en Levítico es el testimonio de la vida del Hijo de Dios, completamente apartado. Entonces la voluntad del Padre era que nos apartáramos. Cristo vino y manifestó la voluntad de su Padre. ¿Qué? Se apartó de todo. Y el Juan 8:29, Juan 8:29 dice, porque el que me envió, el Padre, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Y termina diciendo, y esperamos que nosotros también podamos sumarnos
a lo que el Señor Jesús va a decir acá. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Porque yo hago siempre lo que le agrada, ¿cierto? Entonces nosotros también necesitamos hacer lo que le agrada al Padre. Y en relación con lo que estamos viendo, uno de los muchos aspectos es que una nación separada, una nación santa, una nación que tenga las costumbres de Edén, la cultura del cielo, hermano. Señor nos ayude, hermano. Terminemos con primera de Pedro 2:9, todos lo conocemos. Segunda de Pedro 2:9. Oh, Señor. Primera de Pedro 2:9. Entonces mire lo que dice el Espíritu Santo por Pedro de nosotros. Más vosotros. ¿Quiénes son vosotros? La iglesia. Cada uno de los creyentes en Jesucristo sobre la faz de la tierra. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Cierto? Real sacerdocio. La palabra griega significa un cuerpo de sacerdotes. Somos una confraternidad de sacerdotes. ¿Qué más somos? Nación santa. Esta es la naturaleza de la nación. ¿Cuál es su naturaleza? Santa, o sea, apartada. Porque efectivamente, Dios las leyes que le dio a Israel era para que fuera una nación santa. Y los mandamientos que nos da el Señor a nosotros es para que seamos una nación santa. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió Dios? A precio de sangre. ¿Cómo salió Israel de Egipto? A precio de sangre. Entonces, somos una nación santa, somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, ¿cierto? Somos una confraternidad de sacerdotes, un cuerpo de sacerdotes. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, para que proclamemos a los cuatro vientos las virtudes del que nos compró a precio de sangre. Y una de las maneras de anunciar las virtudes de aquel que nos compró por precio de sangre es vivir una vida diferente a lo que lo viven las naciones en la tierra. No aprendamos los caminos de las naciones, porque las costumbres de las naciones son vanidad, dice Jeremías, hermano. Amén. Entonces ahí terminamos de considerar Levíticos 18 y 19 en relación con unas leyes que le da Dios a Israel cuando sale de Egipto, para que viva la vida celestial. Esto que Dios demanda acá solamente se puede cumplir por el Espíritu, porque Cristo vino y cumplió todo lo que Dios demandó. Ahora, por Cristo, a través del Espíritu, podemos cumplir las leyes de Dios, ¿sí? Entonces, que el Señor pueda guardar lo que es su palabra en nuestro corazón de lo que compartimos. Vamos a orar al Señor.